Muy buenos días. Este es un video realizado por la docente Sandra Lilia Rojas Fernández para la institución educativa Genaro Díaz Jordán del municipio de Garzón. Bienvenidos, queridos estudiantes del grado 10º. Vamos a realizar el siguiente ejercicio mental. Si tienes ansiedad, respira profundamente y exhala en sincronía con esto. Inténtalo. El tema para semanas séptima y octava es caracterización de variables cuantitativas para datos agrupados y gráficos. Estos son los conceptos claves que debemos tener en cuenta para el desarrollo de este taller. Primero, el número de intervalos, el tamaño del intervalo, el promedio del intervalo, la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, porcentaje y grados. Aquí aparece la fórmula y más adelante iremos desarrollando cada uno de estos conceptos. Tenemos como ejemplo, en el grado octavo de la institución educativa Genaro Díaz Jordán, han preguntado a los alumnos por el número de horas que dedican a la semana a estudiar. Las respuestas han sido las siguientes. Lo primero que vamos a hacer es hallar el número de intervalos y el tamaño. Para hallar el número de intervalos, cogemos el número total de datos, que en nuestro ejemplo son 30, y hallamos la raíz cuadrada. Eso es igual a 5,47. Vamos a procurar no aproximar, entonces dejamos en 5. El tamaño del intervalo se halla tomando el número mayor o el dato mayor, que en este caso es 20, y el menor, que es 1. Se restan, 20 menos 1 me da 19, y se divide en el número de intervalos, que en este caso es 5. 19 dividido 5 me da 3,8, y si no lo aproximamos, entonces nos quedaría en 3, en la unidad que está. Ahora vamos a empezar hallando el primer intervalo. El número más pequeño es 1 y le sumamos el tamaño del intervalo, que es 3, para tener el primer intervalo entre 1 y 4. Vamos a ver cuántos números están en ese intervalo. Entonces está el 2, el 3, el 4, tenemos un 1 por acá, 2, 3 y otro 3, para un total de 7 números entre 1 y 4. El segundo intervalo empieza en 5, 5 más 3 me da 8 y empezamos a contar. Vamos a ver cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, para un total de 6 datos. Siguiente intervalo está entre 9 y 12. 9 más 3 me da 12. Y empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 datos tenemos entre 9 y 12. Vamos con el siguiente intervalo, es entre 13 y 16. 1, 2, 3, 4, 5 y son solo 5. Muy bien. Y vamos con el último intervalo, que está entre 17 y 20. Y en ese tenemos un solo dato. Muy bien. A continuación vamos a hacer la tabla de frecuencias. Tenemos la primera columna, están las horas estudiadas, donde aparecen los 5 intervalos que hemos sacado. Segunda columna está la frecuencia absoluta, que es el número de veces que encontramos números entre 5 y 4, por ejemplo, o entre 9 y 12. Sumamos esa columna y nos da 30, que es el tamaño de la muestra. Continuamos con la siguiente columna, que es de frecuencia absoluta acumulada, donde el primer valor es 7 y lo colocamos en la misma columna, y al sumarlo con 6 nos da 13.
De esa misma manera, de ahí para abajo, 13 más 11, 24, 24 más 5, 29, 29 más 1, 30. Continuamos con la frecuencia relativa. Cogemos la frecuencia absoluta y la dividimos en el número total de datos, que es 30. Haciendo la división nos da 0,233 y lo mismo hacemos con toda la columna. Continuamos con la frecuencia relativa acumulada. Colocamos el primer valor, que es 0,233, y empezamos a sumar en diagonal. Ese valor más 0,2 me da 0,433 y de ahí para abajo seguimos sumando en diagonal hasta encontrar el valor de 0,998. Para terminar, vamos a hallar el porcentaje, que es coger la frecuencia relativa y la multiplicamos por 100. Hay que tener cuidado porque estamos aproximando. Es mejor dejar el número en el número entero para que podamos sumar. La sumatoria de esa columna nos da 100. Ahora vamos a hallar las medidas de tendencia central. Pero para poder hallarlas debemos hacer primero la columna del promedio del intervalo. Ese promedio se halla tomando el límite inferior y sumándolo con el límite superior, que en este caso es 1 más 4. Lo dividimos en 2 y nos da 2,5. De esa misma manera hallamos toda la columna. Ahora empezamos con la media aritmética. Esta se halla multiplicando el promedio del intervalo por cada una de las frecuencias. Entonces 2,5 por 7, 6,5 por 6, 10,5 por 11, 14,5 por 5 y 18,5 por 1. Esto se divide en 30, que es el número total de datos. Realizamos la multiplicación, luego sumamos, nos da 263 dividido 30 para que nuestra media aritmética sea de 8,76. Ahora continuamos con la moda. La moda es la que más se repite, la que mayor frecuencia tenga. En este caso, nuestra moda es 10,5 porque la mayor frecuencia es 11. Aquí la tenemos. Y por último, vamos a hallar la mediana, reemplazando la siguiente fórmula. Entonces vamos a ver de dónde sale cada uno. L sub I es el límite inferior. El límite inferior es 9. Luego tenemos n sobre 2, n es la cantidad de datos, que en este caso es 30, lo dividimos en 2 y nos da 15. Este se escoge en la frecuencia acumulada donde se encuentre contenido de ese 15. Entonces ahí tenemos n sobre 2. Luego f sub i menos 1 es la frecuencia acumulada anterior, que en este caso es 13. ¿Cuál es f sub i? F sub i es la frecuencia, que en este caso es 11. Y luego t sub i es el tamaño del intervalo, que es 3, que sale de 9 más 3 me da 12. Reemplazamos en la fórmula y empezamos a desarrollarla. 15 menos 13 me da 2. 2 dividido 11 es 0,18. Lo multiplicamos por 3 y nos da 0,54 y le sumamos el 9 para que nuestra mediana sea de 9,54. Ahora vamos a representar en un diagrama de barras nuestra tabla de frecuencia. Para esto necesitamos las horas estudiadas o los intervalos que hemos utilizado y la frecuencia absoluta. Trazamos la línea vertical y la horizontal, las marcamos. Estas son las horas estudiadas y la frecuencia absoluta. Y ubicamos ahora cada uno de los intervalos de 1 a 4, de 5 a 8, de 9 a 12, de 13 a 16 y de 17 a 20. Y ubicamos todas las frecuencias 1, 5, 6, 7 y 11. Ahora, de acuerdo a la frecuencia, asimismo ubicaremos cada una de las barras. Hay que tener en cuenta que todas deben tener el mismo ancho. Entonces, de 1 a 4 tenemos hasta 7, 5 a 8 hasta 6, de 9 a 12 va hasta 11, de 13 a 16 hasta 5 y de 17 a 20 hasta 1. Muy bien. Ahí tenemos nuestro análisis para poder hacer nuestro análisis estadístico mucho más fácil.
¿Qué quiere decir eso? Que la barra roja, que es el intervalo de 9 a 12, es la cantidad de horas estudiadas que tiene mayor frecuencia. Ahora vamos a graficar en el diagrama circular. Para esto necesitamos los intervalos que hemos venido trabajando, el porcentaje que hallamos en la primera tabla y nos faltaría los grados. Los grados se hallan tomando el porcentaje de cada una de la tabla, multiplicándolo por 360 y dividiéndolo en 100. Aquí tenemos nuestro diagrama circular. Hay que tener en cuenta de colocar los porcentajes en cada color de acuerdo al intervalo seleccionado. Bueno, ahora vamos a sacar las conclusiones. La primera es, en el grupo de octavo hay 12 estudiantes que dedicaron entre 6 y 10 horas de estudio. Segunda conclusión, el 37% de los estudiantes estudia entre 9 y 12 horas a la semana. Y por último, el promedio de horas estudiadas en la semana es de 8,76. Recuerden cuidarse, lavarse las manos y usar correctamente el tapabocas. Éxitos en sus tareas.